Muy buenos días, mi nombre es Andrea Ávila y les voy a hablar sobre lo que es el cálculo de viento según la normativa hondureña. Como objetivos tenemos, número uno, el cálculo de la carga de viento en una edificación es de suma importancia, por lo que esta presentación tiene como objetivo explicar cada una de las normas expuestas en el shock para su mejor entendimiento. Número dos, el SHOC tiene como objetivo desarrollar una mejor construcción de edificaciones y por lo tanto una mayor seguridad y bienestar para el público en general, mediante la uniformidad de las leyes de construcción y el cumplimiento de las mismas en el país. Nosotros como ingenieros civiles debemos de darle la importancia debida. Número tres, ejemplificar el cálculo de la carga de viento en una estructura. Cargas aplicadas a una estructura. Entre las cargas aplicadas a una estructura tenemos las cargas vivas y las cargas muertas. Las cargas vivas son las cargas superpuestas por el uso y ocupación de un edificio. No se incluyen las cargas de viento, sismo o carga muerta. Las cargas muertas es el periodo de aplicación continua de una carga dada o la sumatoria de los periodos de aplicaciones intermitentes de la misma carga. Las cargas de viento son las fuerzas ejercidas por la energía cinética de una masa de aire en movimiento, suponiendo que provenga de cualquier dirección horizontal. La estructura, los componentes y el revestimiento de un edificio deben diseñarse para resistir el deslizamiento, el levantamiento o el vuelco inducidos por el viento. Algunos de los factores que influyen directamente en las magnitudes de la carga de viento pueden ser la zona geográfica, las condiciones topográficas, la altura del edificio, la forma aerodinámica y la importancia de la obra y el tiempo de su vida útil. Como generalidades tenemos que todo edificio o estructura y todas sus partes deberán diseñarse y construirse para resistir los efectos del viento determinados de acuerdo con los requisitos de esta sección. Se deberá suponer que el viento sopla de cualquier dirección horizontal. No se deberá considerar ninguna reducción en las presiones del viento debido al efecto de escudo de otras estructuras adyacentes. Las estructuras sensibles a efectos dinámicos, tales como edificios con una relación de altura a ancho mayor que 5, estructuras sensibles a oscilaciones ocasionadas por el viento, tales como vórtices y estructuras con más de 120 metros de altura, deberán de ser diseñadas de acuerdo a normas aprobadas internacionalmente. Algunas de las definiciones proporcionadas por el SHOC son exposición B, exposición C, exposición D, región con viento especial, velocidad básica del viento y velocidad más rápida del viento. Notación y tablas. C, que es el coeficiente de combinación para altura, exposición y factor de ráfaga. TQ, que es el coeficiente de presión para la estructura o parte de la estructura bajo consideración. Y W, que es el factor de importancia. P, presión del diseño. Y QS, que es la presión básica del viento para la altura estándar de 10 metros. Algunas tablas proporcionadas por el SHOC son presión estática del viento Q sub S a la altura estándar de 10 metros. Coeficiente combinado C sub U y para altura, exposición y factor de ráfaga. Coeficiente de presión C sub Q. Métodos para calcular carga del viento. Calcular la carga del viento por medio de una fórmula genérica. Como paso número 1 tenemos la fórmula genérica para la carga del viento, que es F igual a por D por C sub D, donde F es la fuerza o la carga del viento, A es el área proyectada del objeto,
P es la presión del viento y C sub D es el coeficiente de arrastre. Esta ecuación sirve para calcular la carga del viento sobre un objeto en específico, pero no reúne los requerimientos del código de construcción para la planificación de una nueva construcción. Como paso número 2 tenemos encontrar el área proyectada. Esta es el área bidimensional que el viento golpea. Para un análisis completo repetirás el cálculo cada lado del edificio. Por ejemplo, si un edificio tiene un lado oeste con un área de 20 metros cuadrados, usa un valor para A para calcular la carga del viento en el lado oeste. La fórmula para calcular el área depende de la forma del lado. Para una pared plana, utilizando la fórmula área igual a largo por altura. Aproxima el área de un lado de la columna con área igual a diámetro por altura. Para cálculos en el sistema internacional, el área se mide en metros cuadrados. Para cálculos imperiales, el área se mide en pies cuadrados. Como paso número 3 tenemos calcular la presión del viento. La fórmula simple para la presión del viento en unidades imperiales, libras por pie cuadrado, es igual a P igual a 0.00256 por B elevado al cuadrado, en donde B es la velocidad del viento en millas por hora. Para encontrar la presión en unidades del sistema imperial, que es newtons por metro cuadrado, utiliza P igual a 0.613 por B al cuadrado y mide B en metros por segundo. Como paso número 4 tenemos determinar el coeficiente de arrastre para el objeto en cuestión. El arrastre es la fuerza que el aire ejerce sobre el edificio, afectado por la forma del edificio, la rigidez de su superficie y muchos otros factores. Por lo general, los ingenieros miden el arrastre directamente usando experimentos, pero para un cálculo de la rigidez puedes buscar un coeficiente típico de arrastre para la forma que estás midiendo. Y como paso número 5 tenemos calcular la carga del viento. Se utilizan los valores determinados anteriormente para calcular la carga del edificio con la siguiente fórmula. F igual a A por P por C sub D. Como ejemplo tenemos, se requiere determinar la carga del viento en una antena que mide 0.9 metros, o sea 3 pies, de largo con un diámetro de 1.25 centímetros, o sea 0.5 pulgadas, y donde el viento sopla a 112 kilómetros por hora, o sea 70 millas por hora. Como paso número 1 tenemos calcular el área proyectada. En este caso, el área es igual a D por W. Esto nos quiere decir que es igual a 0.9 por 1.27 por 0.30 entre 30. Esto nos da una respuesta de 0.03 metros. Como paso número 2 tenemos calcular la presión del viento. P igual a 0.00256 por la velocidad del viento elevado al cuadrado. Esto nos da una respuesta de 32.11 kilogramos sobre metro. Para un cilindro corto, el coeficiente de arrastre es de 0.8. Entonces, reemplazando en la fórmula, tenemos que F es igual a A por P por CD. Esto nos da una respuesta de 0.29 kilogramos. La cantidad de viento que golpea sobre la antena es de 0.29 kilogramos o 1.25 libras. Como método número 2 tenemos calcular la carga del viento utilizando la fórmula de la Alianza de Industrias Electrónicas. Como paso número 1 tenemos calcular la fórmula para la carga del viento, que es igual a F igual a A por P por CD por Q sub Z por G sub H, donde A es el área proyectada, P es la presión del viento, C sub D es el coeficiente de arrastre, K sub Z es el coeficiente de exposición y G sub H es el factor de respuesta de ráfaga. Esta fórmula requiere algunos parámetros más para la carga del viento. Por lo general, esta fórmula sirve para calcular la carga del viento en las antenas.
A, P y D son las mismas variables que se emplean en la ecuación genérica. K sub z es el coeficiente de exposición y se calcula teniendo en cuenta la altura desde el suelo hacia el punto medio del objeto. El K sub z se representa en metros. GH es el factor de respuesta de ráfaga y se calcula tomando en cuenta toda la altura del objeto. Las unidades de G sub H son 1 sobre metros o metros a la menos 1. Como paso número 2 tenemos determinar el área proyectada. El área proyectada del objeto dependerá de su forma y tamaño. Si el viento golpea una pared plana, el área proyectada será mucho más sencilla de calcular en comparación a si el objeto fuera redondo. El área proyectada será una aproximación del área que entra en contacto con el viento. No existe una fórmula para calcular esta área, pero puedes hacerlo con algunos cálculos básicos. Las unidades que representan el área son metros cuadrados. Como paso número 3 tenemos calcular la presión del viento. La presión del viento se determina por medio de la ecuación P igual a 0.00256 por la velocidad del viento al cuadrado. La unidad para representar la presión del viento es el kilogramo por metro cuadrado. Como paso número 4 tenemos determinar el coeficiente de arrastre para el objeto en cuestión. El arrastre es la fuerza neta en la dirección del flujo debido a la presión sobre la superficie de un objeto. El coeficiente de arrastre representa el arrastre de un objeto a través de un fluido y depende de la forma, el tamaño y la rugosidad que tenga. Como paso número 5 tenemos calcular el coeficiente de exposición K sub z. El coeficiente se calcula por medio de la fórmula z sobre 33, todo esto elevado a la 2 séptimos, donde z es la altura a partir del suelo hasta el punto medio del objeto. Número 6, calcular el factor de respuesta de ráfaga G sub h. El factor de respuesta de ráfaga se calcula con la ecuación G sub h igual a 0.65 más 0.60 entre h entre 33 elevado a la 1 séptimo, donde h es la altura del objeto. Número 8, calcula la carga del viento. Con los valores determinados previamente, ahora podrás calcular la carga del viento con la ecuación F igual a por P por C sub D por K sub Z por G sub H. Reemplaza todas las variables y realiza el cálculo. Como método número 3 tenemos calcular la carga del viento por medio de la fórmula del Código de Construcción Uniforme de 1997. Como paso número 1 tenemos define la fórmula del VC de 1997. Esta fórmula se desarrolló en 1997 como parte del Código de Construcción Uniforme, con la finalidad de calcular la carga del viento. La fórmula es igual a F igual a A por P, donde A es el área proyectada y P es la presión del viento. No obstante, esta fórmula tiene un cálculo alterno para la presión del viento. La presión del viento se calcula como P igual a C sub E por C sub Q por Q sub S por I sub W, donde C sub E es la altura, exposición y factor de respuesta de ráfaga combinado. C sub Q es un coeficiente de presión. Es equivalente al coeficiente de arrastre en las dos ecuaciones anteriores. Q sub S es la presión de estancamiento del viento. E y sub W es el factor de importancia. Todos estos valores pueden calcularse u obtenerse con las ayudas de las tablas adecuadas. Como paso número 2 tenemos determinar el área proyectada. El área proyectada del objeto dependerá de su forma y tamaño. Si el viento golpea una pared plana, el área proyectada será mucho más sencilla de calcular en comparación si el objeto fuera redondo. Como paso número 3 tenemos determinar el valor de C sub E, la combinación de altura, exposición y factor y respuesta de ráfaga. Este valor se elige con base a la tabla 16-G
del VC y toma en cuenta 3 valores de exposición del terreno con varias alturas para cada valor de C sub E. Como paso número 4 tenemos determinar el coeficiente de presión para el objeto en cuestión. El coeficiente de presión C sub Q es el mismo que el coeficiente de arrastre. El arrastre es la fuerza neta en la dirección de flujo debido a la presión ejercida en la superficie de un objeto. El coeficiente de arrastre representa el arrastre de un objeto a través. Como paso número 5 tenemos determinar la presión de estancamiento del viento. Q sub S es la presión de estancamiento del viento y equivale al cálculo de la presión del viento en las ecuaciones anteriores. Q sub S es igual a 0,00256 por la velocidad del viento elevado al cuadrado, donde V es la velocidad del viento en kilómetros por hora. Como paso número 6 tenemos determinar el factor de importancia. ISO W es el factor de importancia y puede determinarse con el uso de la tabla 16-K del VC. Es un multiplicador utilizado en el cálculo de las cargas que toma en cuenta el uso del edificio. Si un edificio contiene materiales peligrosos, su valor de importancia será mayor que el edificio tradicional. Los cálculos para los edificios con un uso estándar tienen un factor de importancia de 1. Como número 7 tenemos calcular la carga del viento, utilizar los valores determinados previamente para calcular la carga del viento por medio de la ecuación F igual a A por P. Reemplaza todas las variables y realiza el cálculo. Ejemplo, se requiere determinar la carga del viento en una antena que mide 0.9, o sea 3 pies de largo, con un diámetro de 1.25 centímetros, o sea 0.5 pulgadas, y donde el viento sopla a 112 kilómetros por hora. Este se encuentra en la parte superior de un edificio estándar ubicado a 14.4 metros de altura en una área con un terreno de exposición B. Se comienza calculando el área proyectado, que nos da una respuesta de 0.0125 metros. Se determina el valor de C sub B con base en la tabla 16-G, utiliza la altura de 14.4 y el terreno de exposición B para calcular el valor de C sub B, el cual nos da como respuesta 0.84. En un cilindro corto, el coeficiente de arrastre o C sub Q es igual a 0.8. Entonces se sustituyen en la ecuación. Q sub S es igual a 0.00256 por la velocidad del viento elevado al cuadrado. Esto nos da una respuesta de 32.11 kilogramos sobre metros cuadrados. Como siguiente paso, determinamos el factor de importancia, que en un edificio estándar es igual a 1. Reemplaza las variables en la ecuación y nos da un valor de 0.24 kilogramos. O sea que la cantidad de viento que golpea sobre la antena es de 0.24 kilogramos o 1,05 libras. Como conclusiones tenemos que se mostraron los 3 métodos para el cálculo de carga de viento utilizando las tablas que nos son proporcionadas por el shock. La velocidad de viento varía en diferentes distancias desde el suelo, aumenta con la altura estructural y es más impredecible conforme se encuentra más cerca del suelo, debido a que se ve afectada al interactuar con las cosas que se encuentran en él. Se debe tener en cuenta que esta imprevisibilidad puede dificultar la exactitud de los cálculos.